las leyes milagrosas de los vikingos, revelaciones divinas que confirman lo sobrenatural en un pequeño pueblo rural de México. La fe era la luz que guiaba a sus habitantes, pero nada podría haber preparado a Esteban, un catequista apasionado y devoto, para el golpe devastador que estaba a punto de recibir. Su amado hijo, Miguel, de solo 8 años, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. La oscuridad de la noticia se cernió sobre su hogar, dejando a Esteban y su familia atrapados en un laberinto de desesperación y desolación. Mientras lo veía desmoronarse, la imagen del hombre firme y seguro de fe en la que se había convertido empezó a tambalear. ¿Podía realmente la oración salvar a su hijo cuando la ciencia le daba la espalda? El pueblo entero se unió en fervientes súplicas, realizando novenas y clamores a San Judas Tadeo, el santo de los imposibles. La fe de muchos se alimentó de la comunidad, pero en el corazón de Esteban, también empezaron a brotar dudas inquietantes. Las palabras del médico retumbaban en su mente como ecos desoladores, y en la penumbra de la iglesia, sintió que el aire se tornaba pesado con la incertidumbre. Sin embargo, en medio de su angustia, una antigua leyenda sobre las leyes milagrosas de los vikingos llegó a sus oídos, susurrando promesas de milagros y de intervenciones celestiales. Una tarde, tras una misa, su alma cansada buscó respuestas en aquellas viejas escrituras, llenas de aventuras de guerreros que enfrentaban lo imposible y clamaban a sus dioses. Oh, los relatos que resonaban con poder. Historias de hombres que con solo un grito obtuvieron salvación y protección. Pero entre cada página, Esteban sentía que la angustia se apoderaba más de él. Intentaba aferrarse a esos relatos, pero el rostro de su hijo, cada día más pálido y desvanecido, le atravesaba el corazón. Cuando llegó el día de la novena en honor a San Judas Tadeo, la comunidad se reunió, llevando velas encendidas y cantando himnos cargados de esperanza. Esteban, abrumado pero determinado, sintió que debía compartir su angustia y búsqueda espiritual. En su corazón agitado, las palabras fluyeron con intensidad. Habló sobre las antiguas enseñanzas, su desconsuelo entre la ciencia y la fe, mientras la congregación le escuchaba con atención reverente. Sus ojos brillaban con lágrimas de anhelo y desesperación, y en ese instante emocional, una súbita paz comenzó a descender sobre él. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Justo cuando la congregación levantó sus voces en un clamor colectivo, pidiendo un milagro, el aire se volvió electrizante y el viento pareció danzar dentro de la iglesia. Esteban, con el rostro iluminado por una luz cálida, cerró los ojos en un instante de fe ciega. Cuando los volvió a abrir, no podía creer lo que veía: su hijo, Miguel, levantándose de la cama, radiante y lleno de vida, como si nunca hubieran existido enfermedades ni malos augurios. Entre gritos de asombro y alabanzas, el pueblo se llenó de júbilo, y la incredulidad se convirtió en fe renovada. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Esteban aún se preguntaba, ¿de dónde venía ese poder sobrenatural? ¿Era solo la fe lo que estaba detrás del milagro, o había algo más profundo y misterioso en la conexión con aquellas antiguas leyendas vikingas? La historia apenas comenzaba, y el misterio, en su corazón, dejaba una pregunta inquietante sobre lo que vendría a continuación. El pueblo vibraba con alegría. Las risas y los abrazos llenaban las calles, mientras las campanas de la iglesia resonaban con fuerza, anunciando la buena noticia del milagro. Esteban no podía contener la emoción. Miguel, su pequeño guerrero, corría entre los niños del pueblo, con una energía que hacía tiempo parecía perdida. Cada sonrisa en el rostro de su hijo era una respuesta a sus oraciones, un reencontrarse con la esperanza más pura. Sin embargo, el corazón de Esteban seguía cargado de interrogantes. La noche llegó, y mientras el pueblo celebraba con una cena de agradecimiento, él se retiró a la soledad de su habitación, sintiendo la necesidad urgente de conectar con lo divino. Se arrodilló frente a la imagen de San Judas, con las manos entrelazadas, y cerró los ojos. Oh, cómo ardía su alma. Clamaba en lo más profundo por entendimiento: ¿qué has hecho, oh Dios? ¿Por qué este milagro en mi vida? La oración se convirtió en un río de emociones. Esteban recordó las leyendas vikingas que le habían llegado al corazón.
Historias de guerreros y dioses que no solo peleaban batallas, sino que también alcanzaban lo inalcanzable. La conexión de esas antiguas creencias con su experiencia personal lo deslumbraba. Estaba comenzando a vislumbrar que su fe no solo estaba anclada en la tradición católica, sino que también había un entramado de espiritualidad que abarcaba mucho más, un diseño del cielo que unía su angustia a gloriosas respuestas. Al caer la mañana, una brisa suave entró por la ventana, llevando consigo la fragancia de flores recién florecidas. Esteban decidió aventurarse en el bosque cercano, un lugar que solía visitar con su padre, un refugio donde se sentía cercano a Dios. Mientras caminaba, las aves trinaron con un canto armonioso, proclamando la vida y la esperanza. Sintió que cada paso lo acercaba a algo grande, a una revelación que aguardaba ser descubierta. La naturaleza a su alrededor era un recordatorio del ciclo de la vida, de la muerte y la resurrección. De repente, se tropezó con una pequeña piedra, y al recogerla, un destello de luz pasó frente a sus ojos. Miró más de cerca y vio que no era una piedra común. Tenía inscripciones antiguas, símbolos que evocaban imágenes de las leyendas de los vikingos que había leído. Su corazón palpitaba al pensar en el significado que esa piedra podía tener. ¿Podría ser esto una señal?, se preguntó. Decidido a arrojar luz sobre aquella piedra, buscó el consejo de la anciana del pueblo, una mujer sabia conocida por su conexión con lo espiritual. La anciana, al ver la piedra, sonrió. Este es un vínculo entre lo humano y lo divino. Los antiguos creían que aquellos que encontraran una piedra así recibirían guías y respuestas a sus preguntas más profundas. Te recomiendo que medites con ella, Esteban. Nunca subestimes el poder de la conexión que tenemos con lo sagrado. Con un nuevo sentido de propósito, Esteban volvió a casa, aferrándose a la piedra como si fuera un faro en la oscuridad. Las preguntas que antes lo atormentaban comenzaron a transformarse en ansias de búsqueda. ¿Qué más había detrás de este milagro? ¿Podría haber más claves en esas antiguas enseñanzas? La conexión entre su fe cristiana y las tradiciones ancestrales de los vikingos parecía profunda, una revelación que podía trascender tiempo y espacio, pero en su corazón había un desafío que lo inquietaba aún más. ¿Debía compartir esta experiencia con el pueblo, o correr el riesgo de que no lo entendieran? Mientras reflexionaba al respecto, sintió que algo, un susurro divino quizás, le empujaba hacia adelante. La verdad está buscando ser revelada, pensó, y sintió que una nueva aventura estaban a punto de comenzar. Sin embargo, una sombra de inquietud le invadió. ¿Qué otras sorpresas le deparaba el destino? ¿Estaba el poder divino a punto de desatarse sobre ellos de maneras que jamás imaginaría? La fe era una llama que ardía intensamente, pero también un sendero lleno de misterios por explorar. ¿Se atrevería Esteban a seguir esas pistas, incluso si lo llevaban a lo desconocido? La búsqueda apenas comenzaba, y los ecos de las antiguas leyendas empezaban a resonar en su corazón. Esteban se despertó al amanecer, con el canto de los pájaros resonando en su corazón. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado suave. La piedra reposaba sobre su mesita de noche, y él sintió una atracción irresistible hacia ella. Sin pensarlo, la tomó entre sus manos y comenzó a meditar. Cerró los ojos y por un momento, la calma lo envolvió. En su mente, las imágenes de los antiguos vikingos regresaban, guerreros valientes que vivían con pasión y propósito. Hay algo aquí que debemos descubrir, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de la anciana. Se levantó con la convicción de que esa piedra, pequeña pero poderosa, tenía el potencial de desatar nuevas verdades. Con cada paso que daba hacia el bosque, su corazón latía con fuerza. No solo quería entender el milagro que había cambiado la vida de su hijo, sino también la forma en la que esa historia se entrelazaba con la de su pueblo. ¿Cómo podría mantener esta revelación en secreto? La luz del nuevo día parecía empujarle a ser valiente. Profundizando en su búsqueda, decidió buscar un lugar sagrado, un claro donde los rayos del sol penetraban a través de las copas de los árboles. Aquí es donde todo comenzó, pensó, recordando las viejas tradiciones de su pueblo. En el momento en que llegó, sintió un aire diferente a su alrededor, algo casi palpable, como si los antiguos espíritus lo miraran con expectación. Esteban se sentó en el suelo, las hojas crujían a su alrededor. Con suavidad, colocó la piedra delante de él y cerró los ojos nuevamente. Enséñame, Señor. Revela lo que quieres que sepa. Su súplica resonaba en la atmósfera, y entre la brisa suave se escuchó un susurro. Atención, buscador. El misterio no está solo en la piedra,
sino en el viaje de descubrimiento. A medida que permanecía en silencio, imágenes comenzaron a formar un mosaico en su mente. Recuerdos de su infancia, cuentos de su abuela sobre dioses que guiaban a los hombres, y conexiones con aspectos de su fe cristiana que hasta ahora habían estado dormidos. La magia de aquel lugar lo envolvió. Sintió como si el mismo suelo le hablara, como si las raíces de los árboles compartieran secretos de amor eterno y esperanza. De repente, una visión clara apareció. Un paisaje de montañas y mares, donde los vikingos se enfrentaban a desafíos inimaginables con la fe ardiente de que sus dioses les acompañaban. Esto es el valor, comprendió, la fe en acción. No se trata solo de creer, sino de vivir en base a esa creencia. Esa revelación lo llenó de energía. Entonces, un rayo de luz atravesó el claro, iluminando la piedra ante él. El brillo reflejaba símbolos que parecían cobrar vida, danzando con cada pulso de luz. Esteban se dio cuenta de que esos mismos símbolos estaban relacionados con el camino de la verdad que él había estado buscando. Cada uno de nosotros está llamado a ser un guerrero de fe, pensó. Por lo tanto, debo compartirlo con los demás. Mientras ese pensamiento latía con fuerza en su corazón, una pregunta cruzó su mente: ¿están preparados los demás para lo que descubrirán? La incertidumbre lo invadía, pero también un deseo ardiente de abrir el corazón del pueblo a lo que había encontrado. Sería un reto, pero su fe ahora estaba más fuerte que nunca. Pero, ¿cómo lo haré?, se cuestionó. Los murmullos de la gente, las dudas que habían persistido desde la llegada del milagro, lo llenaron de dudas. Sin embargo, la luz de la piedra parecía insistir: atrévete. La revelación está esperando. Así, repleto de determinación y confusión a la vez, se levantó, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La conexión con lo divino estaba floreciendo en su vida, y Esteban comprendió que era tiempo de llamar a otros a la acción. En su corazón se encendió la llama de un nuevo camino, uno que lo llevaría a confrontar no solo a su pueblo, sino también a su propia fe. Mientras regresaba a casa, el eco de su decisión reverberaba en su ser. Las leyes milagrosas de los vikingos están a punto de ser reveladas, pensó. Con un aire lleno de aventura, se preguntó cómo reaccionarían aquellos que escucharan las verdades que él estaba listo para compartir. ¿Serían receptivos? ¿Podría su amor por lo sagrado unir lo antiguo con lo presente? La luz del sol se fundía con su esperanza. El viaje apenas comenzaba, y el misterio aún estaba por desvelarse. Esteban llegó a casa con su corazón latiendo con fuerza, como si el eco de su descubrimiento lo impulsara hacia adelante. Las palabras de la anciana resonaban en su mente: hay algo aquí que debemos descubrir. Había sido cautivado por la certeza de que tenía un mensaje que compartir, pero la incertidumbre lo invadía. ¿Cómo presentar esta revelación a su pueblo sin que lo tomaran como un loco? Se sentó en su comedor, frente a la mesa de madera desgastada que había conocido tantas comidas familiares. La piedra brillaba suavemente, reflejando la luz del atardecer. «Dame un signo, señor», murmuró, con las manos empujando la piedra hacia el centro de la mesa. Al mirarla, recordó las palabras que había sentido en el claro: el misterio no está solo en la piedra, sino en el viaje de descubrimiento. Esteban cerró los ojos en un acto de fe, y de pronto, una imagen lo invadió. Vio a los miembros de su comunidad reunidos en la plaza, en el centro del pueblo, todos con miradas curiosas y llenas de espera. En su mente, él estaba delante de ellos, con la piedra en mano, listo para hablar. «¿Qué diré?», pensó. «¿Cómo les explicaré que esta piedra conecta nuestro pasado con el presente?». Una calma profunda hidrató sus pensamientos. Sabía que debía comenzar por compartir cómo había transformado su propia vida. La fe es como un fuego que arde dentro, reflexionó, y cada uno de nosotros está llamado a ser luz para los otros. Las palabras fluyeron dentro de él, como un río que no se podía detener. Sin embargo, necesitaba más que buenas intenciones, necesitaba un plan. A la mañana siguiente, decidió visitar a su amigo Mateo, conocido por sus habilidades con la palabra y su don para unir a la gente. En el camino, la excusa de un simple encuentro se tornó en una oración en su corazón. «Que cada paso me acerque a la verdad», pedía, sintiendo que su espíritu se levantaba con cada paso. Cuando llegó a la puerta de Mateo, encontró a su amigo arreglando el jardín. «Esteban. ¡Qué gusto verte!», exclamó, sacudiendo la tierra de sus manos. Esteban sintió su energía contagiosa y se sintió más decidido. «Mateo, necesito hablar contigo. Hay algo importante que debemos hacer juntos»,
comenzó Esteban, sintiendo el fuego de la verdad flamear en su interior bajo la sombra de un viejo árbol, compartió la historia de la piedra, la visión que había tenido, y la necesidad urgente de reunir a la comunidad. Mateo lo escuchó en silencio, con la mirada fija, y al final, sonrió. Esto es más que una historia, amigo, esto es un llamado. La gente necesita escuchar sobre lo que has vivido, pero el temor regresó. ¿Qué si no están preparados? Los murmullos de duda volverán a llenar el aire, dijo Esteban, sintiendo el sudor frío en su frente. Mateo lo miró intensamente. La verdad tiene su propio peso. Tu experiencia va más allá de las palabras, es luz en la oscuridad. Si somos reales, ellos se conectarán con esas palabras resonando en su corazón. Esteban se sintió animado. Se miraron, ambos sintiendo que un nuevo proyecto de fe comenzaba a tomar forma. En la plaza, cada rostro sería una historia, y su misión sería revelar la conexión de su linaje con algo más grande. Mientras finalizaban sus planes, un sentimiento de inevitabilidad lo envolvía. Es hora de prepararnos para la reunión, dijo Esteban, su voz vibrando con entusiasmo. Pero, en el fondo, una inquietud le hacía preguntarse, ¿estarán listos para aceptar lo que vendrá? Así, armados con fe y determinación, ambos amigos se dispusieron a contar la historia anciana que cambiaría su comunidad para siempre. Lo que comenzó como un encuentro privado se transformaba en un evento que podría unirlos en torno a algo mayor. Más allá de su comprensión. Con el paso de los días, la expectativa creció, pero también la ansiedad en el corazón de Esteban. Estaba claro que el misterio de la piedra y su significado podrían transformar vidas, pero aún quedaba la pregunta, ¿cómo cruzarían el umbral de la incredulidad, mientras la luz del día se desvanecía? Esteban se sentó una vez más con la piedra en mano, sintiendo que las revelaciones estaban a punto de cambiarlo todo. Las leyendas de los vikingos parecían cobrar vida en sus pensamientos, y un nuevo nivel de fe lo estaba esperando. El momento de la verdad está por llegar, suspiró en voz baja, dejando que el aire fresco llenara su alma. ¿Qué nuevas conexiones harían? ¿Qué misterios saldrían a la luz? A medida que el día de la reunión se acercaba, la ansiedad de Esteban crecía como una sombra al atardecer. Se pasaba las noches en vela, repasando su discurso, buscando las palabras adecuadas para transmitir el mensaje que sentía ardiendo en su interior. En esos momentos solitarios, tocaba la piedra, y cada vez que lo hacía, una chispa de claridad se encendía en su espíritu. Era un recordatorio de que a veces la verdad se encuentra en los lugares más insospechados. El día llegó por fin. El cielo lucía un azul profundo, mientras el sol se asomaba energéticamente. Esteban y Mateo se dirigieron a la plaza con un propósito renovado, sintiendo que cada paso era un acto de fe. Las voces de la comunidad empezaban a llenar el aire, la gente murmuraba, compartiendo rumores sobre lo que podría suceder. Esteban observó a los rostros de sus amigos y vecinos. Algunos lucían curiosos, otros escépticos. La mezcla de emociones en sus corazones lo llenaba de un fuego sagrado. Si se trataba de una división, debía unirlos; si se trataba de un desafío, debía enfrentarlo. «Dame las palabras, Señor», susurró en su interior antes de tomar la palabra. Cuando se hizo el silencio, la murmura se detuvo. Los ojos se posaron en él, expectantes, como si la comunidad misma inhalara, lista para recibir lo que había de venir. Polvo dorado brillaba alrededor, y el viento soplaba como una suave brisa del espíritu. Esteban se sintió pequeño y poderoso al mismo tiempo. Era un instante sagrado. «Queridos amigos», empezó con voz firme, «hoy no estoy aquí solo por mí mismo, sino por todos nosotros. La vida nos ha traído hasta aquí, y cada uno de nosotros tiene una historia que contar». Las palabras fluyeron. Habló de la piedra, de la anciana, y de la visión que había tenido en el claro del bosque. Esta piedra no es solo un objeto, es un símbolo de nuestra conexión con nuestros ancestros y con algo que va más allá de lo que podemos entender. Un murmullo recorrió a la audiencia, algunos intercambiaron miradas confusas. Esteban sintió que la nerviosidad regresaba. Sin embargo, recordó la mirada de Mateo, llena de fe. «Nunca saben lo que Dios tiene preparado», les dijo a ellos y a su alma. Cuando somos vulnerables y compartimos nuestras verdades, creamos espacios para que los milagros sucedan. La inspiradora confidencia de Esteban vibró a través de la plaza. Empezó a ver que las palabras estaban tocando algo profundo en la comunidad. Las manos comenzaron a levantarse, algunos rezaban, otros lloraban de emoción. Era como si la revelación fuera un canto eterno, un eco de la historia que siempre había vivido en ellos. Un anciano se levantó del fondo.
Yo también toqué esa piedra. En su tiempo, fue nuestro refugio. Hay que volver a ello. Su voz, cargada de sabiduría, resonó. Al escuchar esto, Esteban sintió que la ansiedad se transformaba en gozo. Quizás este era el comienzo de algo verdaderamente maravilloso. Mateo se puso de pie, tomando el relevo. Nosotros somos el pueblo que busca la verdad. Y hoy, con este mensaje, estamos llamados a revivir nuestras raíces. El poder del pasado no se ha ido, está aquí, en nosotros. Las palabras de Mateo fueron como un himno, elevando el corazón de la comunidad mientras cada voz se unía en un canto de unidad y esperanza. Esteban sintió que el viento soplaba más fuerte, trayendo consigo un sabio susurro. No solo había cruzado la línea de la incredulidad, había creado un puente iluminado por la fe. Cuando la noche cayó y las estrellas empezaron a brillar en el cielo, una expectativa nueva y fresca llenó la plaza. Todos comprendían que lo que habían comenzado podría llevarlos a aventuras que jamás se habían imaginado. Sin embargo, en el fondo de su ser, Esteban no podía evitar preguntarse, ¿qué otros secretos aún estaban por revelar? Y en ese instante, la piedra, aún en su mano, comenzó a brillar más intensamente. ¿Qué significaría esta luz en medio de la oscuridad? La respuesta estaba aún aguardando la danza del destino. El tiempo pasó y la plaza se llenó de murmullos y risas, un aire renovado que envolvía a cada persona como una manta cálida. A medida que la luz de las estrellas titilaba en el cielo, Esteban sintió el latido de su corazón unirse al de la comunidad. Habían dado un paso juntos, un momento sagrado que resonaría en sus almas por mucho tiempo. Al final de la reunión, un grupo de jóvenes se acercó a Esteban. ¿Qué harás con la piedra ahora?, preguntó una chica con ojos brillantes. Su curiosidad era evidente, y Esteban sonrió, recordando el poder que esa roca había desatado en ellos. La piedra no es solo mía. Es patrimonio de todos. Debemos cuidarla, devolverle el lugar que merece. Así, decidieron hacer una ceremonia, un ritual para honrar la piedra y lo que significaba. Una fogata se encendió en el centro de la plaza, sus llamas danzando como si compartieran secretos antiguos. La comunidad se reunió alrededor, y Esteban tomó un momento para hablar nuevamente. Hoy sembramos la semilla de nuestra historia. ¿Qué frutos cosecharemos en el futuro? Mientras compartían historias de sus ancestros y cantos, el brillo de la piedra resonaba con el latido de sus corazones, formando un círculo de unidad y esperanza. Esteban se sentó con Mateo al lado de la fogata, una sensación de paz inundaba su ser. ¿Lo ves? La fe es como este fuego, puede ser pequeña al principio, pero si la cuidas, crece y se extiende hasta iluminar el mundo. De repente, Esteban sintió un tirón en su esencia, como si la piedra lo llamara con un susurro. Sus ojos se fijaron en ella, observando cómo su destello se hacía más intenso. La inquietud lo invadió, y mirando a Mateo, le preguntó, ¿sientes eso? ¿Es solo mi imaginación? Mateo frunció el ceño y asintió lentamente. Tal vez la piedra tiene algo más que enseñarnos. Lo que comenzó como un mensaje puede convertirse en una revelación, algo que ni tú ni yo podemos prever. A medida que el fuego crepitaba, Esteban, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, se acercó de nuevo a la piedra. La tocó suavemente, y en ese instante, una visión cruzó su mente. No era solo la plaza, sino un vasto paisaje que se extendía más allá de lo que podía ver. Hombres y mujeres de diferentes culturas, unidos en un propósito común, todos conectados a través de un hilo invisible de fe. Las imágenes eran vívidas, una danza de luz y sombra. Cada rostro, cada historia, llevaban consigo un fragmento de la verdad. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué significa?, murmuró Esteban, mientras una oleada de sabiduría lo envolvía, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mateo se acercó, alarmado. ¿Qué ocurre, Esteban? ¿Has visto algo? Esteban, aún atrapado en la visión, apenas podía articular sus pensamientos. Es como si viéramos más allá de nuestra comunidad, como si fuéramos parte de algo más grande. Pero la claridad se desvaneció tan rápido como vino, dejando una sensación de inesperada vulnerabilidad. El camino está abierto, ¿no crees? Todo lo que hemos compartido hoy es el primer paso hacia lo desconocido, sugirió Mateo, mientras el fuego chisporroteaba a su lado. Al mirar a su alrededor, las caras de la comunidad brillaban con emoción y deseo de certidumbre. Esteban sintió que una nueva responsabilidad caía sobre él. Mis amigos, hay más que descubrir. La piedra guarda secretos que nos convocan a aventurarnos más allá de nuestra comprensión.
¿Están listos para descubrir lo que aún está oculto? Los corazones latían al unísono, reflejando el deseo colectivo de explorar. En el fondo de su mente, Esteban comprendía que la conexión con el pasado había despertado un anhelo por el futuro. Y en ese instante, una pregunta se alzó en el aire: ¿qué otros misterios aguardan para ser revelados a aquellos que están dispuestos a creer? La noche seguía su danza de estrellas, y mientras un viento suave soplaba a través de la plaza, apenas estaban empezando a vislumbrar el camino sagrado que les esperaba. ¿Qué les depararía la próxima etapa de su búsqueda? El eco de lo desconocido resonaba en sus corazones, y la luz de la piedra parecía guiar sus pasos hacia lo que estaba más allá. La noche avanzaba y el aire se impregnaba de expectación. Las llamas de la fogata danzaban, sus destellos un reflejo de las inquietudes que ardían dentro de cada corazón presente. Esteban, todavía con la mirada fija en la piedra, sentía que su espíritu vibraba con una energía desconocida. Cada vez que la luna proyectaba su luz sobre el cristal, una revelación parecía estar al alcance de sus manos. Los jóvenes de la comunidad, contagiados por el entusiasmo de Esteban, comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué tipo de secretos crees que la piedra esconde?, preguntaba uno de ellos, mientras miraba la roca con un brillo de curiosidad. Otro replicó: quizás tenga algo que ver con nuestros ancestros, o incluso con nuestro futuro. La conversación se tornaba efervescente, cada palabra un ladrillo que construía el nuevo camino de su fe colectiva. Mateo, observando el fervor, sintió la necesidad de canalizar esa energía. Hoy no solo honramos la piedra, sino también lo que representa, nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué podemos llegar a ser? Las reflexiones resonaron en el aire, y el grupo se sintió unido por una misma búsqueda, el anhelo de entender su propósito, de descubrir su lugar en el gran relato de la existencia. Mientras hablaban, la piedra comenzó a emitirse un suave brillo. Era como si respondiera a sus preguntas, pulsando al ritmo de su curiosidad. Desde la distancia, un anciano de la comunidad se acercó. Su andar era pausado y su rostro, marcado por los años, mostraba una sabiduría que solo la experiencia otorga. La piedra es un portal, dijo, sus palabras envolviendo a los presentes en un manto de misterio. No debe ser temida, sino venerada. Contiene la sabiduría de aquellos que vinieron antes que nosotros. Las miradas se dirigieron hacia el anciano, y una ola de respeto se esparció. Pero hay que tener cuidado, continuó, porque las revelaciones no se dan de forma gratuita. Piden sacrificio, intimidad con el Creador, y sobre todo, una disposición abierta para aceptar lo que revelan. Esteban sintió como su corazón latía más rápido. Había una llamada en las palabras del anciano, un susurro que lo llamaba a unirse a esa búsqueda, y tal vez, a acercarse un poco más a entender la visión que había visto momentos atrás. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, sintiéndose al mismo tiempo emocionado y temeroso. Cada sacrificio es personal, respondió el anciano, mirándolo fijamente a los ojos. Puede ser dejar atrás viejas rencillas, perdonar a quienes te han herido o incluso entregar tus miedos al altar de la fe. Pero recuerda, cada paso que des debe estar envuelto en amor y pureza de intención. La fogata chisporroteaba, creando un ambiente casi mágico. El silencio se instaló en la plaza, y con él, la reflexión profunda. Esteban miró a su alrededor y sintió el peso de las expectativas. La comunidad se encontraba en un umbral. Todos estaban listos para cruzar hacia lo desconocido, aventuras que podrían cambiar sus vidas para siempre. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó una voz entre la multitud. Debemos prepararnos, contestó Esteban, sin perder de vista el brillo de la piedra. Es tiempo de orar, de unir nuestros corazones en una misma dirección. Si esta piedra tiene un mensaje para nosotros, debemos estar dispuestos a recibirlo. Las manos se entrelazaron y las voces se elevaron. Un canto de unidad brotó del corazón de cada persona, una melodía que resonaba a lo largo y ancho de la plaza. Sintieron como la luz de la piedra, ahora más intensa, danzaba al ritmo del cántico, como si en verdad respondiera a su fe compartida. Mientras las voces continuaban, un viento inesperado sopló, llevando consigo un murmullo que parecía traer consigo un eco de promesas. La comunidad se sintió tocada por algo más alto, y una nueva pregunta surgió en los corazones de todos: ¿qué desafíos nos esperan para poder desentrañar el mensaje que esta piedra guarda con tanto celo? La luna observaba silenciosa, y el misterio seguía vivo en el aire, listo para ser desvelado. La piedra todavía tenía mucho que contar, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba. ¿Cuáles serían las palabras que cambiarían el rumbo de su historia?
La luna continuaba su danza en el cielo, un faro de luz que iluminaba la plaza, pulsando en sincronía con el latir de los corazones. Esteban, sumido en su propio mundo de pensamientos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si una presencia más allá de lo visible estuviera envolviendo a todos. El viento, suave y envolvente, llevó susurrantes palabras de aliento que solo ellos podían percibir. No hay vuelta atrás, murmuró Mateo, notando cómo la atmósfera estaba cargada de una expectación palpable. Lo que estamos a punto de experimentar es solo el preludio de algo mucho más grande. Las cabezas se asintieron, y fue en ese momento que el anciano habló nuevamente, su voz firme y profunda resonando en los oídos de todos. La piedra no solo guardará secretos, también puede ofrecer sabiduría en las decisiones que deben tomar. Cada uno de ustedes ahora es parte de un tejido más grande. Están interconectados por el destino y la fe. Los ojos de Esteban brillaron. ¿Acaso no era eso lo que siempre habían anhelado? Sin perder tiempo, un viento más fuerte azotó la plaza, sacudiendo las hojas de los árboles cercanos. Los jóvenes sintieron un atisbo de temor, pero una fuerza poderosa los mantuvo en pie. Es tiempo de ser valientes, dijo Esteban, hablando con un fervor que brotaba desde lo más profundo de su ser. No somos solo espectadores de esta historia, somos los protagonistas. Debemos acercarnos a la piedra, alzar nuestras manos y pedir la guía que tanto necesitamos. Los pasos resonaron en el suelo, una promesa de unidad en cada movimiento. Se formó un círculo en torno a la piedra, y los corazones latían como uno solo. Las manos se elevaron al cielo, y desde el centro del círculo, un canto, firme y lleno de esperanza, comenzó a brotar de sus labios. Era una súplica, un anhelo de conexión divina. La piedra, ahora iluminada intensamente, reflejaba el fervor de sus súplicas. Esteban cerró los ojos, permitiendo que el sonido del canto lo envolviera. En su corazón, una visión comenzó a formarse, un camino repleto de desafíos, sí, pero también de triunfos que cambiarían sus vidas. De repente, un destello de luz estalló desde la piedra, iluminando cada rincón de la plaza. Todos abrieron los ojos con asombro, sintiendo como una vibrante energía recorría sus cuerpos. Era como si la piedra respondiera a su fe, manifestando una presencia cálida que los confortaba. «¿Ven eso?», gritó una joven con lágrimas en los ojos. «Siento que está viva. Está hablando con nosotros». Sus palabras resonaron en los corazones de todos, como un eco sagrado que repetía su deseo de recibir respuestas. «Debemos escuchar», dijo Mateo, y en ese instante, un susurro suave flotó en el aire, divino y misterioso. «El sacrificio de cada uno de ustedes no será en vano». La voz emergía del interior de la piedra, y cada palabra llenaba la plaza con su verdad vibrante. Esteban sintió que el miedo se disipaba, y una nueva certeza invadía su ser. Este era un momento de transformación, un puente hacia el propósito divino. La comunidad casi podía tocarlo, lo sentían al alcance de sus manos, pero entre el eco de las revelaciones, una pregunta inquietante emergió: ¿estamos listos para llevar nuestro sacrificio hasta el final? ¿Qué significa realmente dejar atrás lo que nos pesa? Las llamas de la fogata chisporrotearon, como si compartieran su inquietud. La luna, cómplice silente, observaba todo desde lo alto, y cada mirada se elevó hacia el cielo, buscando respuestas en lo celestial. El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y con cada latido, la anticipación crecía. ¿Qué les depararía el siguiente paso en este camino de fe? El silencio se apoderó de la plaza, pesado y esperado, mientras la luz de la piedra palpitaba como un corazón vivo. Cada joven sintió la vibración en su pecho, un recordatorio de la conexión entre ellos y lo divino. Este no era un momento habitual, era un cruce de caminos donde lo humano y lo celestial se encontraban. Esteban, con su espíritu ardiente, abrió los ojos para mirar a su alrededor. Cada rostro reflejaba temor, sí, pero también una chispa de esperanza. «Lo estamos sintiendo», exclamó, su voz resonando en la atmósfera tensa. «Este es solo el principio. Cada paso que damos aquí nos acerca más a la verdad que estamos buscando». Mateo, movido por la energía que irradiaba la piedra, tomó la iniciativa. Con pasos firmes, se acercó y colocó su mano sobre la fría superficie. «Que mi corazón sea abierto», murmuró, los ojos cerrados, «que mis viejos miedos sean llevados y que en su lugar, la luz de la verdad me ilumine». Poco a poco, otros se unieron a él, uno a uno,
formando una línea de C fue creando una corriente de energía que conectaba a los jóvenes. Las palabras de Mateo reverberaban entre ellos, como un eco de antiguas promesas: no estamos solos. Dios está aquí, en este mismo momento, esperando que respondamos a su llamado. Cada palabra era un hilo que tejía su destinación juntos, una red creada por la fe y el amor. De pronto, el aire cambió. Una presencia poderosa se sintió expandiéndose en el ambiente, como si la plaza misma respirara. La luz de la piedra intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes del lugar. Esteban sintió que su pecho se llenaba de un ardor casi palpable. Las dudas y los miedos que nublaban su mente comenzaron a disiparse. ¿Estás preparado para sacrificar lo que te pesa?, resonó nuevamente aquella voz divina, esta vez clara, entre las sombras. Las palabras parecían fluir desde la piedra, pronunciándose en la mente de cada uno. Era una invitación a despojarse de lo que no les servía, a dejar atrás viejas costumbres y cargas que ataban sus espíritus. Una joven, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a hablar. Yo, siempre he tenido miedo de no ser suficiente. Pero hoy, siento que puedo dejarlo ir. Su voz temblaba, pero la valentía en sus palabras resonaba con fuerza en los corazones de todos. Uno tras otro, comenzaron a compartir sus cargas, y cada confesión era como una piedra que caía al suelo, aliviando el peso de sus espíritus. Mientras esto sucedía, Esteban sintió como si la atmósfera se volviera más ligera, casi celestial. El viento sopló nuevamente, llevando consigo los lamentos y las dudas, dejando un rastro de paz. Esto es un milagro, pensó para sí mismo, dejando que su corazón se llenara de gratitud. Pero en medio de toda esa transformación y revelación, la pregunta persistía: ¿estamos listos para continuar en el camino, sin mirar atrás, a pesar de las adversidades que vendrán? El silencio se adueñó nuevamente de la plaza mientras cada rostro reflexionaba, sumergido en un mar de dilemas espirituales. «Oh Dios, ¿qué significará esto para nosotros?», Esteban preguntó al cielo, sintiendo la presión del momento. ¿Qué pruebas o sacrificios nos esperan? Al mismo tiempo, la piedra emitió un último destello brillante, y el susurro divino se hizo eco en sus corazones: cada sacrificio que hagan será el fundamento de su legado, están listos para construirlo. La luna, testigo silenciosa de aquel encuentro sagrado, brillaba intensamente, como si esperara una respuesta. Los jóvenes, unidos por la fe, sintieron una creciente oleada de determinación. Pero la enigmática luz de la piedra dejó una pregunta flotando en el aire, que resonaría en la comunidad: ¿estamos dispuestos a avanzar sin saber lo que nos depara el camino? Como si el universo mismo lo reconociera, el viento sopló una vez más, acariciando sus rostros, como un suave murmullo que les instaba a dar el próximo paso. La historia apenas comenzaba. La luna iluminaba aquella plaza vibrante, donde la fe de una comunidad renacía, entrelazada con antiguas leyendas y promesas de redención. Esteban, cuyas manos sostenían la piedra que había despertado el interés y la esperanza de todos, sintió un peso ligero en su corazón. Había llegado el momento de dar un paso más allá, un paso hacia lo desconocido. Hoy no solo celebramos, hoy conectamos nuestro pasado con nuestro futuro, exclamó Esteban, su voz resonando con pasión. Estamos en la cúspide de un viaje que comenzamos juntos, donde cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esta historia. Los rostros de sus vecinos brillaron con anticipación y su fe colectiva se hacía palpable, despertando su coraje. Esteban continuó: debemos atrevernos a dejar nuestras cargas y abrir nuestros corazones al llamado de lo divino. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una carga que cargar, pero ahora es el momento de dejar atrás lo que pesa. Se sintió empoderado, como el guerrero que se alza ante la adversidad, listo para alcanzar sus sueños. La comunidad, ahora unida, comenzó a compartir sus miedos y aspiraciones. Históricas sombras se desvanecieron entre sus palabras, mientras las confesiones surgían, una tras otra. La vulnerabilidad de cada persona creó un manto de amor y fortaleza que envolvía a la plaza. Una chica mencionó su lucha con la ansiedad, otro joven habló de la presión de encontrarse con las expectativas. A partir de hoy, dejaremos que la luz guíe nuestro camino, dijo Mateo, su voz profunda y llena de esperanza. La piedra, aún brillante, parecía absorber cada palabra, reflejando la transformación en sus corazones. Los murmullos se convirtieron en una melodía, una canción de unidad que resonaba con el espíritu de todo un pueblo. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que la revelación no solo provenía de la piedra, sino de la conexión pura y sincera entre ellos. Con el cielo oscurecido, la fogata ardía intensamente, y el viento soplaba con fuerza. Centrándose en la luz,
cada persona sintió como su corazón latía en sincronía con el de los demás. Estamos aquí, juntos, y nuestras almas están listas, proclamó Esteban, sintiendo el poder de su comunidad detrás de él. Haremos sacrificios, dejaremos ir aquello que nos limita. Seremos guerreros de fe en nuestro día a día. Al mirar alrededor, vio lágrimas de alegría y sonrisas sinceras. La comunidad entendía el significado de su compromiso. No eran solo palabras, era un pacto de amor y dedicación. Dios está con nosotros, y cada sacrificio que hacemos será celebrado en la eternidad, continuó Esteban, su voz resonando con la certeza de la verdad. La luz de la luna brillaba, iluminando la plaza y a cada uno de ellos. Con fuerza en sus corazones, decidieron que se llevarían la piedra a casa, como un símbolo de su nueva época, un recordatorio de que cada uno de sus pasos en fe sería un paso hacia su destino divino. La ceremonia se cerró en oración, dándole gracias a Dios por el milagro que habían vivido, por las lecciones aprendidas y por la comunidad que habían reconstruido. Al fin, Esteban miró hacia el cielo, agradecido por cada revelación, cada lucha y cada alegría. Sintió como su fe se transformaba en un abrazo de luz que lo envolvía a él y a su pueblo. En ese instante, supo que sus corazones, ahora unidos, podían enfrentar cualquier desafío. Su historia había tomado un giro sagrado y profundo, donde cada uno de ellos se convertiría en un símbolo de esperanza. Mientras la comunidad compartía abrazos y risas, Esteban cruzó miradas con Miguel, su pequeño guerrero. Su hijo lo sonreía, inocente y lleno de vida, y en ese momento, Esteban supo que el amor, la fe y la unidad eran las verdaderas leyes milagrosas que los vikingos habían conocido. Con una sonrisa, Esteban entendió que el viaje apenas comenzaba, pero tenían todo lo que necesitaban: la luz de su fe, la fuerza de su comunidad y el amor que tejía su historia. ¿Y ahora? Ahora estaban listos para cruzar los umbrales que el destino les tenía preparados, desentrañando secretos y desafíos que solo fortalecerían su fe. La noche se despidió de la plaza, dejando en cada corazón la esperanza viva. El eco de sus voces resonaba, el viaje siguió su curso y las revelaciones seguían fluyendo. Y así, con la expresión del asombro, Esteban susurró al aire: ¿cuál será el próximo capítulo de nuestra fe? Y así, con una promesa divina resonando en su interior, la historia continuó, sin final en perspectiva, porque la verdadera magia estaba en cada paso que tomaban, juntos, un testimonio viviente del amor y la luz, eternamente buscando lo sagrado. A ti, querido amigo que has compartido este viaje, te exhorto a que no permanezcas en la inacción. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora, cada clic alimenta el algoritmo y abre puertas a más testimonios de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Queremos escuchar de ti, cada palabra cuenta. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar la obra, así que únete a nosotros y seamos luz en la oscuridad.